Hoy seguimos con 1 Pedro 3, los versículos 14 a 17, y vamos a dejarnos convencer del privilegio de sufrir por Cristo. En el último sermón vimos el llamado a tener celo por lo bueno, de tener una actitud de buscar y hacer lo que le agrada a Dios y así ser de bendición para los demás, de buscar la paz. Terminamos con el versículo 13, donde Pedro afirma que por tener celo por lo bueno deberíamos esperar que no nos hagan daño nadie. Eso es la regla. Aún así, había entre los receptores no pocos que sí sufrieron por hacer lo bueno. ¿Qué sueles decir tú a tu hermano, a tu hermana, cuando te cuenta cómo está sufriendo injustamente por no haber hecho nada malo? Solemos mostrar compasión, eso espero, y decir algo como, pues, espero que pronto puedas salir de ello, voy a orar por ti. En principio, suena bien. A nadie le gusta estar en líos, enfrentarse a desafíos y sufrir. No nos gusta a nosotros y tampoco queremos que nuestros queridos tengan que sufrir de ninguna manera, dado que queremos lo mejor para nosotros y los demás, sobre todo por nuestros queridos. Sabemos que a causa del pecado el sufrimiento y la muerte entraron en el mundo y que un día todo sufrimiento terminará cuando estemos con el Señor. Eso es la vista que tenemos en general sobre el sufrimiento, que el sufrimiento sea algo malo y un día en la presencia de Cristo terminará. Por ello, clasificamos entonces prácticamente todo tipo de sufrimiento como algo malo, algo que hay que evitar a toda costa. Incluso los desafíos en los que nos encontramos a causa de creer en Cristo y actuar como cristianos. Pero, ¿es así? ¿Deberíamos evitar y huir de todo tipo de sufrimiento, incluso cuando es debido a nuestra fe? Nuestra reacción a problemas que afrontamos a causa de ser cristianos a menudo muestra que hemos olvidado, o más bien nunca aprendido, la perspectiva divina, la perspectiva bíblica sobre el sufrir por creer en Cristo y actuar según la fe. Prestamos atención ahora para encontrar esa perspectiva que también necesitaban los receptores de la carta de 1 Pedro para saber cómo pensar y actuar en dicho sufrimiento. Vamos a leer el texto, 1 Pedro 3, 14 a 17. Dice así: pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. En el texto de hoy encontramos una perspectiva divina que nos enseña cómo pensar y actuar de manera correcta cuando sufrimos por lo bueno. Empezando con el primer punto, que es la tesis. Es bueno sufrir por lo bueno. El versículo 14 empieza así: pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. La tesis que Pedro aquí afirma lo desarrolla hasta el capítulo 4, el versículo 19, donde concluye en el capítulo 4, versículo 19: por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Ahí termina ese tema,
en el cual nos encontramos ahora. El tema de sufrir por la voluntad de Dios, haciendo lo bueno, es una verdad central, para no decir igual la verdad central de toda la carta, como lo deja claro en el capítulo 5, 10 a 12, donde resume brevemente el contenido de la carta y la razón por la que escribió esa carta. Dice así en 1 Pedro 5, los versículos 10 a 12, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos y de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. Y se refiere justo a ello, de sufrir por Cristo, de estar en la persecución y que no lo vean como algo malo, sino como un privilegio. La verdadera gracia de Dios en la que se encuentran en esos momentos. Los destinatarios sufrieron, experimentaban desafíos en su día a día y a menudo de manera injusta. Se preguntaban por qué y para qué todo ese sufrimiento. Pedro les escribe para explicarles que el sufrimiento debido a las persecuciones era una muestra de la gracia de Dios para con ellos. Estaban en su gracia y no debían dejarse desanimar por sus circunstancias, sino ser fieles a su vocación divina en medio de las persecuciones. Pedro les llama en el versículo 12 del quinto capítulo a que estén firmes en esa gracia de Dios. Les escribió para animarles a no rendirse y seguir luchando, confiando en que Dios les perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Es la obra de Dios en ellos en medio del sufrimiento. Cuando sufrimos no pensamos cómo puedo crecer en santificación, cómo puedo crecer en ser más semejante a Cristo. Cuando sufrimos solemos estar mucho más enfocados en nosotros mismos, en nuestros sufrimientos, sentimos autocompasión y queremos que todos los demás también tengan esa compasión para con nosotros. Pero nos deja clara, mira, en esa situación en la que os encontráis, y también lo deja claro en el primer capítulo, que Dios está obrando en vosotros para vuestro bien, justo en el sufrimiento. Después de todo lo que observamos en esta carta, no debería quedar duda de que los receptores se encontraban en sufrimiento, que no tenían una vida fácil, que no vivían unas circunstancias agradables. Pedro tiene bien claro que no son pocos de sus receptores los que cumplen esa condición con la que empieza el versículo 14 cuando escribe, pero aún si sufrís, sabiendo que igual la gran mayoría de ellos sufre. Eso lo dejan claro los versículos precedentes de nuestro pasaje que hablan sobre ese sufrimiento y donde Pedro ya está preparando la tesis de nuestro versículo. En el capítulo 2, versículo 12 dice: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de visitación. En los versículos 19 y 20 dice: porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades, sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios.
Los receptores sufrieron ya a causa de la persecución y algunos de ellos, además por personas en su alrededor que les habían calumniado como malhechores, otros sufrieron por sus amos insoportables, otros por cónyuges no creyentes o desobedientes a la palabra, es decir, en su propia casa sufrieron y se estaban preguntando, ¿por qué tenemos que sufrir todo ello injustamente, sin haber hecho algo malo? Habían sido fiel al Señor, han hecho lo bueno y aún así sufrieron. Y sabemos que tenían esa duda porque Pedro les está hablando de ese tema constantemente en su carta. Dios usa a Pedro aquí para responderles su pregunta, sus dudas en medio de sus desafíos, afirmando que son dichosos cuando sufren por causa de la justicia. La tesis aquí deja claro que no solo se trata de un sufrimiento por no haber hecho algo mal, sino incluso por haber hecho algo bueno, es decir, haber actuado según la voluntad de Dios, habiendo sido fiel a su palabra, haber hecho lo que le agrada a Él. Y en lugar de disfrutar de la igual esperada bendición, como poder disfrutar de paz y justicia, se encuentran con desafíos por todos los lados, sufriendo injustamente. Dios les ve en sus sufrimientos y los ayuda, como también a nosotros, dándoles la vista correcta para poder perseverar en esos desafíos e incluso crecer en esos desafíos. Cuando ellos se sienten como unos miserables, perjudicados, malditos, Dios les da la vista correcta, afirmando que no son nada de eso, sino más bien dichosos, bendecidos. Suena raro, ¿no? No creo que haya muchos psicólogos que nos dirían, pues mira, por todo lo que me cuentas, cómo estás sufriendo de manera injusta, pues veo que estás muy afortunado. Eres dichoso por sufrir todo ello. Que creo que no tendría muchos clientes ese psicólogo. Pero tampoco solemos escucharlo en las iglesias de nuestros hermanos cuando les hablamos de nuestros problemas y retos que sufrimos por haber hecho lo correcto. Aunque es una verdad que se encuentra a menudo en las Escrituras, y no solo en la carta de 1 Pedro, y que además fue vivido por nuestro Señor Jesús, que sufrió por haber hecho lo bueno, según la voluntad de Dios, sirviéndonos como ejemplo, aún así no nos vemos dichosos cuando nos toca a nosotros sufrir por lo bueno. ¿Por qué? Pues porque no nos gusta sufrir. Y por ello hacemos todo lo posible para evitarlo. No vemos el sufrir por Cristo como algo deseable. Queremos una vida tranquila, sin muchos líos, retos y jamás deseamos sufrimiento. Pero aunque nos cuesta mucho aceptar esa verdad, sigue siendo una verdad arraigada en la palabra. Es bueno sufrir por lo bueno. Es hasta deseable sufrir por hacer el bien. Es la verdadera gracia de Dios, como lo afirma Pedro en 5:12. Pedro sabe de lo que habla porque se recordó bien de lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, los versículos 11 a 12. Dice ahí, Mateo 5, 11 a 12. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros.
Jesús lo dejó bien claro que podemos vernos como bienaventurados cuando sufrimos en su nombre, por su causa, por ser fieles a su palabra. Pedro nos sirve de ejemplo. Por predicar a Cristo fue encarcelado y azotado. Leemos en Hechos 5, los versículos 41 a 42, y ahí vemos que los discípulos de Cristo entendieron bien su mensaje porque lo aplicaron. Hechos 5, 41 a 42, dice ahí: ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Ahí Pedro estaba aplicando justo lo que nos enseña en ese texto. No ha tenido temor a los hombres, estaba dispuesto, hasta se vio privilegiado por poder sufrir por Cristo, y no deja de predicar a Cristo. Aunque justo eso fue la causa de su sufrimiento. Por haber predicado a Cristo, tuvo que sufrir. Y no fue una cárcel como las tenemos hoy en día. Fueron azotados. Pero ¿cómo responden? Regocijándose. Eso solo es posible por medio de la obra del Espíritu Santo. Cuando uno tiene muy, pero muy claro esa perspectiva divina, esa verdad bíblica, que es algo bueno sufrir por Cristo, es un privilegio. Ellos lo vieron como un privilegio sufrir por Cristo, y no son pocos cuyos sufrimientos por Cristo les llevaron incluso a la muerte. Como el primer mártir Esteban, que también lo vio como un privilegio morir por Cristo, e incontables hermanos hasta hoy en día. La Iglesia cuenta con millares de mártires que vivían y murieron de manera ejemplar por Cristo. Uno de ellos fue Policarpo en el segundo siglo, cuando el juez insistió en que maldiga a Cristo para que sea librada. Policarpo respondió: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? El juez ordenó entonces a que Policarpo fuera quemado vivo, atado ya en medio de la hoguera, y cuando estaban a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en el cáliz de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Esas fueron sus últimas palabras antes de ser quemado vivo. En el texto de hoy encontramos una perspectiva divina que nos enseña cómo pensar y actuar de manera correcta cuando sufrimos por lo bueno. Viendo ahora la aplicación. ¿Cómo sufrir por lo bueno? Y lo encontramos en los versículos 14 a 16. Dice así: y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. La primera aplicación que encontramos es
en el versículo 14 y respondería a cómo sufrir por lo bueno con no temer a los hombres. Cuando dice, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. ¿Cuál es la reacción más normal cuando uno hace algo que le está prohibido? Pues temer a los que tienen el poder y el llamado de castigarle por sus hechos, ¿no? Y no les pasa solo a los chicos en el cole, cuando se esconden de la profe por haber pegado a otro en el recreo, en el patio, sino también a nosotros, cuando no hemos conducido como deberíamos y de repente vemos en el retrovisor unas luces azules. En esos casos está bien que tengamos el debido temor. Pero aquí el apóstol llama a sus hermanos de no estar movidos por temor a los que les hacen daño. Les llama a no amedrentarse por temor a sus acosadores, ni turbarse, apoyándose en Isaías 8, los versículos 12 a 13. Es el texto en lo que está pensando Pedro, y de hecho ha citado de Isaías 8 ya, en los versículos anteriores, y aquí también cita Isaías 8, 12 a 13, donde dice, no digáis es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. El cristiano jamás debería ser movido por temor a los hombres, sino solo por temor a Dios. Como Jesús mismo también nos lo enseña en Mateo 10, 28, ahí dice una verdad crucial en relación a ese tema de temor a los hombres y a Dios. Dice en Mateo 10, 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y aquí no habla sobre Satanás, sino sobre Dios, porque Dios tiene el poder de poder perecer tanto el alma como el cuerpo. Lo que más llamó la atención del pueblo romano en la persecución de los cristianos fue cómo muchos de ellos, rodeados de bestias en el Coliseo, esperaban la muerte con una paz, con una calma y una esperanza que jamás hayan visto en el Coliseo de otros que fueron matados por las bestias. Pero les llamó mucho la atención viendo ahí unos cristianos que estaban llenos de paz, rodeados de las bestias, sin mostrar miedo ninguno. Eso solo es posible cuando uno, por su temor a Dios, ha perdido todo tipo de temor a los hombres y que les pueden hacer. Porque solo, al 100%, solo teme a Dios y nada y nadie más. Por cierto, es muy probable que entre los receptores había hermanos que luego se convirtieron en estos famosos mártires de los que leemos en los libros de historia y que murieron de manera ejemplar. ¿Quién sabe? Igual, justo por el texto que vemos hoy, fueron convencidos de ello, de que sean dichosos por sufrir por lo bueno, por Cristo, y que han perdido el temor a los hombres, o más bien lo han sustituido el temor de los hombres a el temor a Dios. Pedro les dice aquí que en lugar de temer a sus acosadores, deben más bien temer a Dios,
Leemos otra vez los versículos 15 a 16, donde dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué quiere decir Pedro con el término de santificar a Cristo como Señor? No está de todo claro, ¿no? Cuando lo leemos por primera vez. Bueno, ¿qué es lo que exactamente quiere decir aquí? Se queda con Isaías 8:13, donde dice, al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. John MacArthur lo explica bien diciendo, los creyentes que santifican al Señor lo apartan de todos los demás como el único objeto de su amor, reverencia, lealtad y obediencia, y añadiría el único objeto de temor, de respeto. Reconocen la perfección de Él, magnifican su gloria, exaltan su preeminencia y se someten a la voluntad divina, con la comprensión de que en ocasiones esa sumisión incluye sufrimiento. Pedro les llama a temer a Dios teniendo a Cristo encima de todo. Eso es la base para pensar y actuar correctamente. Tener a Cristo en el primer lugar de nuestro corazón se muestra, entre otro, en estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro llama aquí a sus hermanos a estar siempre preparados, a estar dispuestos. Como lo dicen los maestros, cuando te llamo a las 4 de la mañana, tienes que decirme el 1 al 1 en el momento. Así deberíamos nosotros estar preparados, dispuestos en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Cuando nos despiertan del sueño, cuando es una situación que no buscamos, que no deseamos, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, dispuestos, preparados. ¿Para qué? ¿Dispuestos para qué? Para presentar defensa, para apologar. Sé que ese verbo no existe en el diccionario, pero el sustantivo apología sí, que igual escuchaste una vez. Es justo el término que Pedro usa aquí, apología. La palabra en sí significa simplemente defensa y está usado en la Biblia para los que se defendieron a sí mismos o los que hicieron una justificación formal. En el mundo cristiano la solemos asociar con la defensa de la fe y así la defensa de la fe en los seminarios se llama clase de apología. Pedro llama a los receptores a estar siempre dispuestos a presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros, refiriéndose a la fe en Cristo, a la esperanza que tienen en Cristo. Les llama a estar preparados para dar las palabras correctas en el momento en que haya alguien que les demande razón. Suena mucho a las situaciones en las que los cristianos tuvieron que defender su fe ante los tribunales, y obviamente lo implica esas situaciones, pero se extiende a cualquier persona y cualquier circunstancia, cualquier situación en la que un cristiano se puede encontrar para tener que defender su fe. El miércoles me llegó un correo electrónico de Puertas Abiertas, la organización más grande entre los que trabajan a favor de los cristianos perseguidos. El testimonio que me enviaron fue encabezado con la afirmación: mi temor a Dios se hizo más fuerte que mi temor hacia los hombres. Cuenta de una hermana que vive en un país musulmán
en el sureste asiático y que gracias a un estudio bíblico ha podido crecer mucho en su fe. Leo ahora parte de su testimonio que estaba ahí en el correo. Fiona estaba acostumbrada a que sus compañeros de trabajo se burlaban de su fe. Por fuera se había resignado a soportar en silencio las humillaciones de sus colegas. ¿Qué podía hacer ella con su escaso conocimiento de la Biblia? ¿De dónde sacaría el valor para responder a sus colegas? Pero con el tiempo, la hostilidad habitual se hizo tan difícil para ella que finalmente pidió ayuda a una de nuestras organizaciones locales asociadas. La organización ofrece cursos bíblicos dirigidos principalmente a adolescentes y adultos jóvenes. Los participantes adquieren una comprensión más profunda de la Biblia a través de estudios del texto y del contexto histórico. Permite a los cristianos responder a los prejuicios y a las críticas de su fe que encuentran una y otra vez en la vida cotidiana. Al mismo tiempo, transmite la visión que Dios tiene de las personas y está pensada para ayudar con el amor de Jesús en un entorno hostil. Esta fue también la experiencia de Fiona. Durante el curso descubrió un nuevo enfoque de la Biblia y aprendió verdades bíblicas que antes desconocía. Su fe se fortaleció y también su confianza como cristiana. Sin embargo, solo se dio cuenta del alcance de este cambio cuando respondió con valentía durante uno de los habituales ataques verbales en el trabajo. Ahora tenía respuestas a las acusaciones que oía a menudo y pudo corregir muchas afirmaciones falsas sobre la fe cristiana. La propia Fiona quedó sorprendida por la claridad de sus palabras y el valor con que defendía su fe. Su inusual comportamiento hizo que sus asombrados colegas se callaron en el mismo momento y regresaron a sus puestos de trabajo sin decir nada. Cuando Fiona reflexionó sobre el incidente, se dio cuenta de que su nueva fuerza no era suya, sino obra del Espíritu Santo en su interior. Mirando atrás, dice: aquel día empecé a caminar en el temor del Señor y no en el temor del hombre. Desde entonces, sus compañeros no han vuelto a burlarse de su fe. Fiona aplicó justo a lo que nos llama el texto aquí: defender nuestra fe movido por el temor a Dios en lugar de ser movido por el temor hacia los hombres. Pedro nos enseña además cómo tenemos que presentar dicha defensa. Dice: pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia. No somos llamados a pelear y discutir de manera polémica, burlarnos de los otros y hablar de una manera como un peleón, sino más bien de una manera digna del Evangelio que proclamamos. Pedro nos llama a presentar nuestra fe de una manera que subraya el mensaje que proclamamos. Predicar el Evangelio con mansedumbre quiere decir que lo hagamos con amabilidad y humildad, más con reverencia, es decir, una manera respetable y honrosa, que no encuentran nada en nuestra manera de explicar el Evangelio en lo que nos pueden acusar, sino simplemente que nos puedan acusar de contenido del mensaje del Evangelio, de la verdad bíblica, pero no en cómo presentamos dicho Evangelio. Para ello hace falta que tengamos o mantengamos más bien una buena conciencia que nos permite ser libres de cualquier carga de culpa cuando enfrentamos hostilidad y crítica por los que nos rodean. ¿Para qué sirve si uno que no es de buen testimonio en
el colegio, el instituto, en el trabajo o en el propio hogar, y después empieza a predicar el Evangelio. Le va a ser muy, pero muy difícil que la gente le preste atención. La idea de todo ello, lo que nos enseña Pedro aquí, es que sorprendemos a nuestros acosadores respondiendo al mal con el bien. Que se ve en la respuesta misma, más en la manera en la que presentamos dicha respuesta o defensa de nuestra fe, acompañado de nuestro testimonio. Es lo que quiere decir Pedro a la hora de presentar el fin, la meta de su instrucción aquí, escribiendo: para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. ¿Cómo sean avergonzados los que nos acusan por nuestra respuesta y nuestro testimonio? Pues serán avergonzados porque no logran avergonzar y frustrar a tal cristiano cuando son confrontados con su respuesta y testimonio. ¿Cómo lo fueron los compañeros de trabajo de Fiona, que volvieron avergonzados a sus puestos de trabajo tras haber recibido una respuesta inesperada? Ella no les atacó, sino les respondió a sus acusaciones con una convicción arraigada en la palabra. En el texto de hoy encontramos la perspectiva divina que nos enseña cómo pensar y actuar de manera correcta cuando sufrimos por lo bueno, llegando ahora a la razón. ¿Por qué sufrir por lo bueno? Que encontramos en el versículo 17, donde dice: pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Con el versículo 17, Pedro da la razón de su tesis del versículo 14. Después de haber afirmado que sea bueno sufrir por lo bueno, dice ahora por qué sea así, de una manera simple y lógica. Constatar de que es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por haber hecho el mal. Cito otra vez a John MacArthur, que dice: a veces Dios quiere que los creyentes sufran por causa de la justicia para que puedan recibir las bendiciones que resultan de tal sufrimiento. Los cristianos sufren por causa de la justicia cuando Dios quiere que sea así. Él no quiere que pequemos, por tanto, en cierto sentido, ese sufrimiento no es lo que deseaba, aunque a veces se vuelve la voluntad divina para el ejercicio de los creyentes. No hay nada bueno ni digno en sufrir por haber hecho el mal. Y no tiene que ser necesariamente por pecado. También puede ser que sufrimos por negligencia o ignorancia. Por ejemplo, por haber actuado en contra de una ley de la que no sabíamos que existe. Si sufrimos, no es el sufrimiento de lo que habla Pedro aquí. Padecer por ello forma parte de la vida de cualquier ser humano y nos puede pasar como cristianos igual que a todos los demás. No es sufrir como creyente. Que el padecer sea algo bueno y hasta deseable, que honra a Dios, tendría que ser la consecuencia por haber hecho lo bueno, por haber hecho lo que Dios quiere que hagamos, por haber cumplido su voluntad. Aunque el padecer en sí no es algo agradable, lo podemos soportar o responder ante ello de diferentes maneras. Podemos tomarlo de una manera agradecida de las manos del Señor, sabiendo que es soberano y que quiere lo mejor para sus hijos, o podemos quejarnos y hacer todo lo posible para que no tengamos que padecer por Cristo. Lo último sería entonces callar ante los ataques de la sociedad en contra de todo lo que es bíblico y no responder cuando el Señor nos dé la oportunidad de defender nuestra fe, enfocando el Evangelio. Tengo que confesar que a menudo soy un cobarde,
que no se atreve a confrontar a los demás de sus pecados ni presentar el Evangelio. No porque tengo que temer que me encarcelen o que me azoten, sino simplemente para no crear una tensión en la conversación. En fin, por temor a los hombres. No queremos buscar la pelea, pero sí deberíamos querer buscar compartir el Evangelio de manera fiel, aunque muy probablemente va a conllevar padecimientos de distintas maneras. No seamos cobardes, y predico en primer lugar a mí mismo. Encontramos valentía y fuerza en Cristo, que merece que le demos gloria y honra por medio de proclamar quién es y lo que hizo. Cristo, el Dios encarnado, que vivió aquí en esa tierra sin haber hecho nada malo, sin haber pecado ni una sola vez, que sufrió, y no solo en la cruz, incluso antes, sufrió en cómo la mayoría respondió a su mensaje. Sufrió, pero como no pecó, tal que es Dios, fue el sacrificio perfecto y completo en la cruz por nuestros pecados. Nosotros sí mereceríamos estar ahí colgado en la madera, pero Él no. Pero murió por nuestros pecados, haber orado en el mismo momento por sus acusadores, por sus asesinos. Murió, pero la muerte no fue capaz de ganarle a Él, sino Cristo ganó sobre la muerte y el pecado por nosotros, para que en Cristo, nosotros que creemos en Él, que nos arrepentimos y que pongamos toda nuestra confianza en Él, que nosotros también podemos compartir esa victoria sobre la muerte y el pecado, tener paz para con Dios y estar con Él por toda una eternidad, poder disfrutar de la salvación ya, hoy. Y te quiero llamar, al que estás aquí, que todavía no crees en Cristo, que igual escuchaste el Evangelio 1000 veces, te quiero llamar a que te arrepientes de tus pecados, de tu rebeldía, y que te humilles ante Cristo, que le pides perdón y que creas en Él, el único Salvador, el único que pueda salvarte y darte paz para con Dios por toda una eternidad. Me gustaría terminar con una cita de Barclay que dice: así que hasta en el sufrimiento es bendecido el cristiano. Cuando se está sufriendo por Cristo, se le está mostrando fidelidad y se está participando de su sufrimiento. Nadie puede evadir el sufrimiento, pero para el cristiano no puede tocar las cosas que le importan supremamente. Como seguidores de Cristo, somos bendecidos cuando nos permite sufrir por Él. Deberíamos estar dispuestos a abrazar cualquier padecimiento que nos espera por siendo fiel a nuestro Señor y Pastor, porque nada nos puede quitar lo más precioso que tenemos, nuestra herencia que nos espera en los cielos. Cristo mismo nos espera. A Él queremos santificar, a Él queremos amar, a Él queremos temer y para Él queremos vivir. Hoy, mañana y hasta el último día en esa tierra, cuando por fin podemos acercarnos a Él y estar con Él por toda una eternidad. Vamos a orar.
Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por esa perspectiva divina que nos enseña que somos dichosos cuando podemos sufrir por hacer lo bueno, por hacer lo que tú quieres que hagamos, cuando sufrimos por ti. Te pido que nos ayudes a estar corregidos en nuestro pensamiento, en nuestras convicciones, para no huir cuando nos toca sufrir por ti. Y para llegar incluso a verlo como un privilegio, sufrir los padecimientos, los desafíos en los que nos podemos encontrar cuando te seamos fiel. Te pido que nos des valentía a la hora de predicar el Evangelio, a la hora de confrontar a los demás sus pecados y llamarles al arrepentimiento y la fe en ti cuando proclamamos el Evangelio. Te pido que nos perdones nuestra cobardía en la que a menudo nos encontramos, y que nos fortalezcas. Señor, te necesitamos, porque sin ti nada podemos hacer. Es imposible cumplir con lo que nos dices en tu palabra cuando no estamos cerca de ti. Te pido que nos ayudes, que nos enfoques en ti, que nos das la fortaleza, que nos ayudes en nuestra debilidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad en nuestra debilidad. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros. Amén.